La doctora Elena Morales nunca imaginó que su decisión de convertirse en médica de campaña la llevaría a los confines más peligrosos del conflicto armado en las montañas de Colombia. Graduada con honores de la Universidad Nacional, había rechazado ofertas lucrativas en hospitales privados de Bogotá para dedicarse a atender a las poblaciones más vulnerables del país. Sus padres, ambos médicos establecidos en la capital, no comprendían por qué su única hija había elegido un camino tan incierto y peligroso. Elena había crecido escuchando las historias de su abuelo, un médico rural que había dedicado su vida a atender comunidades indígenas en la Amazonía. Sus relatos sobre pacientes que caminaban días enteros para recibir atención médica habían sembrado en ella una profunda vocación de servicio. A los 28 años, con 5 años de experiencia en medicina de emergencia, decidió unirse al programa gubernamental que proporcionaba atención médica a zonas de conflicto. Su primer destino fue un puesto de avanzada del ejército colombiano en las montañas de Antioquia, una región donde los enfrentamientos entre fuerzas armadas y grupos irregulares eran constantes. El puesto militar, conocido como Base Esperanza, albergaba a 250 soldados bajo el mando del coronel Ricardo Vázquez, un veterano de múltiples campañas que había dedicado 20 años de su vida al servicio militar. El coronel Vázquez había mostrado inicialmente cierto escepticismo hacia la llegada de Elena. No era la primera vez que recibían personal médico civil, pero la rotación era alta debido a las condiciones extremas y el constante peligro. Muchos médicos solicitaban traslados después de pocas semanas, incapaces de adaptarse a la vida en una zona de guerra. Sin embargo, Elena demostró desde el primer día una determinación y profesionalismo que comenzaron a ganarse el respeto de toda la base. La infraestructura médica del puesto era básica: una enfermería con 10 camas, equipamiento limitado y suministros que llegaban irregularmente debido a los ataques a los convoys de abastecimiento. Elena trabajaba con 2 enfermeros militares, el sargento primero Hernández y el cabo Rodríguez, ambos con amplia experiencia en medicina de combate pero sin formación médica formal. A pesar de las limitaciones, Elena logró establecer rutinas de atención que mejoraron significativamente la calidad del cuidado médico en la base. Durante sus primeras semanas, Elena atendió principalmente casos de enfermedades tropicales, infecciones menores y lesiones ocasionales durante entrenamientos o patrullajes. Su dedicación era evidente. Trabajaba largas horas, estudiaba cada caso meticulosamente y establecía protocolos de prevención que redujeron considerablemente la incidencia de enfermedades comunes en la tropa. Los soldados, inicialmente cautelosos con la doctorcita de la ciudad, como algunos la llamaban, comenzaron a confiar en ella y a buscar su consejo incluso para problemas personales. La relación entre Elena y el coronel Vázquez evolucionó gradualmente de profesional a respetuosa. El coronel, un hombre de 52 años marcado por las cicatrices físicas y emocionales de 2 décadas de guerra, encontró en Elena una perspectiva diferente sobre el cuidado de sus hombres. Ella no solo trataba sus heridas físicas, sino que también prestaba atención a su bienestar psicológico, algo que él había aprendido a valorar después de ver a demasiados soldados sufrir en silencio. Elena estableció sesiones informales de apoyo psicológico, donde los soldados podían hablar sobre sus miedos, sus familias y sus esperanzas para el futuro. Estas conversaciones, que inicialmente algunos veían con desconfianza, se convirtieron en un espacio valorado por la tropa. El coronel Vázquez observaba cómo la presencia de Elena había mejorado no solo la salud física de sus hombres, sino también su moral y cohesión como unidad. La rutina en Base Esperanza seguía un patrón predecible: reveilles al amanecer, patrullajes regulares, entrenamientos, mantenimiento de equipos y vigilancia constante. Elena había aprendido a identificar los sonidos de la selva, a distinguir entre el ruido normal de la fauna y los sonidos que podrían indicar presencia humana no autorizada. Su capacidad de adaptación había impresionado incluso a los soldados más experimentados. Los suministros médicos llegaban cada 15 días mediante helicóptero, cuando las condiciones climáticas y de seguridad lo permitían. Elena había aprendido a administrar cuidadosamente cada medicamento, cada vendaje, cada instrumento quirúrgico. Su inventario estaba meticulosamente organizado, y había desarrollado un sistema de priorización para casos de emergencia que maximizaba la efectividad de los recursos disponibles. La comunicación con el mundo exterior era limitada. Elena podía hablar con su familia una vez por semana a través de radio satelital, conversaciones breves que tranquilizaban a sus padres pero que también les recordaban la distancia que los separaba. Sus cartas, enviadas con los convoys de suministros, tardaban semanas en llegar a Bogotá,
y las respuestas tomaban el mismo tiempo en regresar. A pesar de las limitaciones y peligros, Elena había encontrado una satisfacción profesional que nunca había experimentado en los hospitales urbanos. Cada vida que salvaba, cada soldado que regresaba sano a su familia, cada mejora en las condiciones sanitarias de la base representaba una victoria personal. Su diario, que escribía religiosamente cada noche, documentaba no solo los casos médicos que atendía, sino también sus reflexiones sobre la guerra, la humanidad y su propio crecimiento personal. El coronel Vázquez había comenzado a consultar con Elena sobre decisiones que afectaban el bienestar de la tropa. Su perspectiva médica había resultado valiosa para planificar misiones, evaluar la capacidad operativa de los soldados y desarrollar estrategias de cuidado preventivo. Esta colaboración había fortalecido tanto la efectividad militar como médica de la base. Los soldados de Base Esperanza provenían de todas las regiones de Colombia. Había campesinos de la costa atlántica, jóvenes de los barrios populares de Medellín, indígenas de la Amazonía y estudiantes universitarios que habían elegido el servicio militar. Elena había aprendido a apreciar la diversidad de sus historias, sus dialectos, sus tradiciones familiares. Cada soldado tenía una razón diferente para estar allí, algunos por vocación, otros por necesidad económica, muchos por un sentido de deber patriótico. La preparación para emergencias era constante. Elena había desarrollado protocolos específicos para diferentes tipos de heridas de combate. Había entrenado a varios soldados en técnicas básicas de primeros auxilios y había establecido rutas de evacuación médica para casos que requerían atención especializada que no podía proporcionar en la base. Su planificación meticulosa sería pronto puesta a prueba de maneras que nunca había imaginado. Las noches en Base Esperanza eran especialmente tensas. El silencio de la selva podía romperse en cualquier momento con el sonido de disparos, explosiones o el rugido de helicópteros. Elena había aprendido a dormir con un oído atento, lista para levantarse inmediatamente si sonaba la alarma médica. Su equipo de emergencia estaba siempre preparado junto a su catre, organizado de manera que pudiera encontrar cualquier instrumento incluso en la oscuridad total. La relación de Elena con los enfermeros militares había evolucionado hacia una verdadera sociedad profesional. El sargento Hernández, un hombre de 40 años con 15 años de experiencia militar, había desarrollado habilidades médicas considerables bajo la tutela de Elena. El cabo Rodríguez, más joven pero igualmente dedicado, mostraba un talento natural para la organización y la logística médica. Juntos habían formado un equipo eficiente que funcionaba con precisión incluso bajo presión. Las condiciones climáticas en las montañas de Antioquia eran impredecibles. Las lluvias torrenciales podían durar días, convirtiendo los senderos en ríos de lodo y aislando completamente la base. Durante estas temporadas, Elena había aprendido a tratar casos de hipotermia, infecciones respiratorias y lesiones causadas por resbalones y caídas. Su capacidad para adaptar tratamientos médicos a condiciones extremas había salvado numerosas vidas. La alimentación en la base dependía principalmente de raciones militares complementadas con productos locales cuando era posible obtenerlos de manera segura. Elena había identificado deficiencias nutricionales comunes entre los soldados y había implementado suplementos vitamínicos que mejoraron significativamente la salud general de la tropa. Su conocimiento sobre medicina preventiva había resultado tan valioso como sus habilidades quirúrgicas. Los momentos de calma en Base Esperanza eran escasos pero preciados. Elena aprovechaba estos periodos para actualizar los expedientes médicos, revisar protocolos, entrenar personal y reflexionar sobre sus experiencias. Había comenzado a documentar casos interesantes con la intención de publicar eventualmente un estudio sobre medicina de guerra en condiciones extremas. Su trabajo académico continuaba incluso en medio del conflicto. La comunicación entre Elena y el coronel Vázquez había desarrollado un nivel de confianza mutua poco común entre personal civil y militar. Él valoraba su honestidad profesional y su compromiso con el bienestar de los soldados, mientras que ella respetaba su experiencia táctica y su genuina preocupación por sus hombres. Esta relación profesional sólida sería crucial en los eventos que estaban por desarrollarse. La inteligencia militar había reportado incremento en la actividad de grupos irregulares en la región. Los patrullajes habían detectado signos de movimientos no autorizados, y los análisis de comunicaciones interceptadas sugerían que se estaba planeando algún tipo de operación contra instalaciones militares. El coronel Vázquez había reforzado las medidas de seguridad y había puesto a la base en estado de alerta elevada. Elena había notado el aumento de tensión entre los soldados.
Los casos de ansiedad y trastornos del sueño habían incrementado, y ella había intensificado sus sesiones de apoyo psicológico. Su capacidad para mantener la calma y transmitir confianza se había convertido en un factor importante para preservar la moral de la tropa durante estos periodos de incertidumbre. Los preparativos para una posible emergencia médica masiva habían comenzado discretamente. Elena había revisado sus suministros, había preparado kits de trauma adicionales y había repasado protocolos de TRI con sus enfermeros. Su experiencia le decía que algo significativo estaba por suceder, aunque no podía imaginar la magnitud de los eventos que se aproximaban. La última comunicación regular con el Comando Superior había confirmado que Base Esperanza mantendría su posición a pesar de las amenazas crecientes. La ubicación estratégica de la base era demasiado importante para abandonar, y el alto mando confiaba en la capacidad del coronel Vázquez y sus hombres para defender la posición. Esta decisión pondría a prueba no solo las habilidades militares de la unidad, sino también las capacidades médicas de Elena de maneras que cambiarían para siempre su perspectiva sobre la medicina de guerra. El viento de la tarde llevaba consigo un silencio inquietante que contrastaba con los sonidos habituales de la selva. Los soldados en los puestos de guardia reportaban una calma anormal en el perímetro. Elena, terminando su ronda médica vespertina, sintió una tensión intangible que no podía explicar racionalmente. Su intuición médica, desarrollada a través de años de experiencia en situaciones críticas, le advertía que algo estaba a punto de cambiar drásticamente en Base Esperanza. La madrugada del 15 de octubre comenzó como cualquier otra en Base Esperanza, pero el destino había preparado una prueba que pondría a prueba todo lo que Elena había aprendido sobre medicina de guerra. A las 4:30 horas, cuando los primeros rayos de sol apenas comenzaban a filtrarse a través del denso follaje de la selva, las alarmas de la base comenzaron a sonar con una urgencia que Elena nunca había escuchado antes. El ataque coordinado llegó desde múltiples direcciones, con una precisión que revelaba semanas de planificación y reconocimiento. Los morteros comenzaron a caer sobre las posiciones defensivas mientras fuego de francotiradores mantenía a los soldados pegados al suelo. Elena, que había saltado de su catre al primer sonido de la alarma, corrió hacia la enfermería mientras explosiones sacudían toda la estructura de la base. El sargento Hernández ya estaba preparando el área de trauma cuando Elena llegó, sus años de experiencia permitiéndole anticipar lo que estaba por venir. El cabo Rodríguez había comenzado a organizar los suministros médicos según los protocolos de emergencia masiva que Elena había establecido. La coordinación entre los tres era perfecta, resultado de meses de entrenamiento y preparación. Los primeros heridos llegaron antes de que Elena pudiera siquiera ponerse completamente el uniforme médico. Un soldado con una herida de metralla en el abdomen, otro con una fractura expuesta en la pierna, un tercero en estado de shock por la explosión de un mortero cercano. Elena evaluó rápidamente cada caso, implementando el protocolo de TRI que había perfeccionado durante su tiempo en la base. El coronel Vázquez apareció en la enfermería con sangre corriendo por su frente, resultado de una esquirla que había rozado su casco. «Doctora, tenemos múltiples bajas. El enemigo logró penetrar el perímetro norte. Necesito saber cuántos hombres puedo mantener en combate», le gritó por encima del ruido de las explosiones que continuaban sacudiendo la base. Elena, mientras suturaba la herida abdominal del primer soldado, le respondió sin levantar la vista de su trabajo. «Coronel, déjeme revisar esa herida. Usted no puede comandar esta defensa si está perdiendo sangre». La autoridad en su voz era incuestionable, y por un momento, el oficial veterano se convirtió en otro paciente que necesitaba su atención. La situación en el perímetro se deterioraba rápidamente. Los informes por radio indicaban que los atacantes habían logrado infiltrarse en varios sectores, y las bajas comenzaban a acumularse más rápido de lo que Elena podía procesarlas. Sus años de entrenamiento en medicina de emergencia habían preparado para situaciones críticas, pero nada la había preparado para la magnitud de lo que estaba enfrentando. El cabo Rodríguez corrió hacia Elena con información que heló su sangre. «Doctora, el helipuerto está bajo fuego enemigo. No hay posibilidad de evacuación médica». Esto significaba que todos los heridos graves tendrían que ser tratados con los recursos limitados de la base, sin posibilidad de transferirlos a instalaciones hospitalarias mejor equipadas. Elena tomó una decisión que definiría no solo los siguientes eventos, sino su carrera completa como médica. Convirtió toda la base en un hospital de campaña improvisado. El comedor se transformó en un área de TRI. El depósito de suministros se convirtió en sala de cirugía secundaria, y los barracones se organizaron según la gravedad de las heridas de los ocupantes.
Los soldados que no estaban directamente involucrados en el combate fueron reclutados como personal médico auxiliar. Elena les enseñó técnicas básicas de control de hemorragias, vendaje de heridas y reconocimiento de signos vitales críticos. Su capacidad para enseñar bajo presión extrema salvó vidas que de otra manera se habrían perdido por falta de atención inmediata. La coordinación entre las operaciones médicas y militares requería una comunicación constante entre Elena y el coronel Vázquez. Él necesitaba saber qué soldados podrían regresar al combate y cuáles requerían atención médica continua. Ella necesitaba información sobre las zonas seguras de la base para ubicar a los heridos más graves lejos del fuego enemigo. Durante las primeras 6 horas del ataque, Elena realizó 17 cirugías de emergencia, desde extracciones de metralla hasta amputaciones de emergencia para salvar vidas. Sus manos, entrenadas en la precisión de los procedimientos médicos urbanos, se habían adaptado completamente a las condiciones caóticas de la medicina de guerra. El sargento Hernández demostró habilidades que superaban su entrenamiento formal. Bajo la tutela intensiva de Elena durante la crisis, logró realizar procedimientos que normalmente requerirían años de formación médica. Su capacidad para aprender y aplicar conocimientos médicos complejos bajo presión extrema fue fundamental para mantener operativo el sistema de atención médica improvisado. La munición médica comenzaba a agotarse peligrosamente. Elena había calculado que sus suministros podrían durar para atender aproximadamente 50 heridos graves, pero ya había tratado más de 70 casos y el combate continuaba intensificándose. Tuvo que tomar decisiones difíciles sobre la asignación de recursos limitados, priorizando casos con mayor probabilidad de supervivencia. El coronel Vázquez, a pesar de su propia herida tratada, continuaba coordinando la defensa de la base. Su liderazgo bajo fuego había mantenido la moral de los soldados, pero Elena podía ver el cansancio y la preocupación en sus ojos. Cada soldado herido era responsabilidad personal para él, y la acumulación de bajas estaba afectando su capacidad de tomar decisiones tácticas óptimas. La comunicación con el comando superior se había vuelto intermitente debido a los ataques dirigidos contra las instalaciones de comunicaciones. Elena sabía que estaban esencialmente aislados, dependiendo únicamente de sus propios recursos para sobrevivir tanto al ataque militar como a la crisis médica que se desarrollaba simultáneamente. Durante una pausa temporal en el fuego enemigo, Elena aprovechó para reorganizar completamente su sistema de atención médica. Estableció 3 niveles de prioridad: soldados que podrían regresar al combate después de tratamiento básico, heridos graves que requerían cirugía inmediata, y casos terminales que recibirían cuidados paliativos para minimizar el sufrimiento. Los soldados habían comenzado a referirse a Elena como el ángel de la base, no solo por su habilidad médica sino por su capacidad para mantener la calma y transmitir esperanza incluso en los momentos más desesperados. Su presencia se había convertido en un factor psicológico crucial para mantener la resistencia de toda la unidad. La creatividad médica de Elena había florecido bajo la presión extrema. Improvisó instrumentos quirúrgicos utilizando herramientas militares, creó anestésicos locales combinando medicamentos disponibles, y desarrolló técnicas de inmovilización utilizando materiales no médicos. Su capacidad de innovación salvó vidas cuando los métodos convencionales no eran posibles. El cabo Rodríguez había evolucionado de enfermero auxiliar a coordinador de logística médica. Su organización meticulosa de suministros y su capacidad para anticipar las necesidades de Elena permitieron que las operaciones médicas continuaran fluyendo eficientemente a pesar del caos circundante. Su contribución fue esencial para maximizar la efectividad de los recursos limitados. Los informes de inteligencia indicaban que el ataque era más extenso de lo inicialmente estimado. Los grupos irregulares habían coordinado ataques simultáneos contra múltiples bases militares en la región, lo que significaba que el refuerzo exterior no llegaría tan pronto como esperaban. Esta realización aumentó la presión sobre Elena para mantener operativa la mayor cantidad posible de soldados. La relación profesional entre Elena y el coronel Vázquez había evolucionado hacia una sociedad de crisis que trascendía las jerarquías tradicionales. Él confiaba completamente en su criterio médico para decisiones que afectaban la capacidad operativa de su unidad, mientras que ella dependía de su conocimiento táctico para proteger las operaciones médicas de los ataques enemigos. Las condiciones sanitarias comenzaban a deteriorarse debido a la interrupción de los servicios básicos. Elena tuvo que implementar protocolos de control de infecciones utilizando recursos limitados, priorizando la esterilización de instrumentos quirúrgicos esenciales mientras adaptaba estándares de limpieza para procedimientos menos críticos.
Los soldados heridos comenzaron a organizarse en un sistema informal de apoyo mutuo. Aquellos con heridas menores ayudaban a cuidar a los más graves, creando una red de asistencia que complementaba los esfuerzos médicos de Elena. Esta solidaridad espontánea fue crucial para mantener vivos a pacientes que requerían atención constante. Elena había perdido la cuenta del número de horas que llevaba trabajando sin descanso. Su resistencia física y mental estaba siendo probada más allá de cualquier entrenamiento previo, pero su sentido de responsabilidad hacia los soldados bajo su cuidado la mantenía funcionando con una energía que parecía provenir de una fuente inagotable. La situación táctica comenzó a estabilizarse hacia el final del segundo día de combate. Los soldados que Elena había devuelto al combate después de tratamiento habían sido fundamentales para mantener las posiciones defensivas clave. Su contribución médica había tenido un impacto directo en el resultado militar del enfrentamiento. El coronel Vázquez, evaluando la situación general, se dio cuenta de que las habilidades médicas de Elena habían sido tan cruciales para la supervivencia de su unidad como las habilidades de combate de sus soldados. Su presencia había transformado lo que podría haber sido una catástrofe médica en una demostración de medicina de guerra excepcional. Cuando finalmente llegó una pausa más prolongada en el combate, Elena pudo realizar un recuento preliminar de su trabajo. Había tratado 143 casos médicos de diversos grados de gravedad, había realizado 29 cirugías mayores, y había salvado vidas que estadísticamente deberían haberse perdido dadas las limitaciones de recursos y equipamiento. La comunicación limitada con el exterior había llevado mensajes fragmentarios sobre la situación en otras bases de la región. Los reportes sugerían que Base Esperanza había experimentado uno de los ataques más intensos, pero también había mostrado una de las tasas de supervivencia más altas entre el personal herido. El factor determinante había sido la calidad excepcional de la atención médica de combate. Los suministros médicos estaban prácticamente agotados, pero Elena había logrado mantener operativas las funciones médicas esenciales mediante una gestión de recursos que bordeaba lo milagroso. Su capacidad para estirar suministros limitados había permitido continuar salvando vidas incluso cuando los cálculos convencionales indicaban que debería haber sido imposible. El sargento Hernández y el cabo Rodríguez habían demostrado una dedicación que trascendía el deber militar. Su transformación de enfermeros auxiliares a verdaderos profesionales médicos bajo la tutela intensiva de Elena durante la crisis había sido extraordinaria. Su contribución había sido esencial para manejar el volumen de casualties que habría abrumado a cualquier médico trabajando solo. La moral de los soldados de Base Esperanza se había mantenido notablemente alta a pesar de las circunstancias extremas. Los testimonios posteriores de los combatientes indicarían que saber que tenían atención médica excepcional disponible había aumentado significativamente su disposición a tomar riesgos calculados y mantener posiciones defensivas críticas. Elena sabía que lo más difícil estaba por venir. Los heridos graves requerirían atención médica continua durante días o semanas. Los suministros médicos estaban agotados, y no había certeza sobre cuándo llegarían refuerzos o evacuación médica. Su prueba como médica de guerra estaba lejos de terminar. De hecho, estaba entrando en su fase más desafiante. El tercer día después del ataque inicial marcó un punto de inflexión crucial en la crisis de Base Esperanza. El fuego enemigo había disminuido considerablemente, pero la situación médica se había vuelto desesperada. Elena enfrentaba ahora un desafío diferente pero igualmente letal: mantener vivos a los heridos graves con suministros médicos prácticamente agotados y sin perspectivas inmediatas de evacuación o reabastecimiento. La evaluación matutina de Elena reveló una realidad que habría desesperado a cualquier médico menos experimentado. Tenía 42 pacientes en estado crítico, 17 que requerían cirugías adicionales, y un suministro de medicamentos que, en el mejor de los casos, duraría 2 días más. Peor aún, varios pacientes mostraban signos de infecciones que podrían volverse fatales sin antibióticos apropiados. El coronel Vázquez había perdido 15 kilogramos durante la crisis y mostraba signos evidentes de agotamiento extremo. Su herida en la frente, aunque superficial, se había infectado debido a las condiciones insalubres y su negativa a tomar tiempo para cuidados médicos apropiados. Elena sabía que necesitaba confrontar al oficial sobre su propio estado de salud antes de que colapsara. «Coronel, necesitamos hablar sobre su condición médica», le dijo Elena mientras revisaba las vendas infectadas en su frente. «Usted no puede continuar liderando esta base si su sistema inmunitario está comprometido. Y esa infección puede volverse sistémica si no la tratamos adecuadamente». Vázquez intentó protestar,
pero Elena había desarrollado una autoridad médica que trascendía cualquier jerarquía militar. «Doctor, tengo 235 hombres dependiendo de mi liderazgo. No puedo darme el lujo de estar fuera de combate», respondió, pero su voz traicionaba el agotamiento que intentaba ocultar. «Precisamente por eso necesita estar en condiciones óptimas», replicó Elena mientras limpiaba meticulosamente la herida infectada. «He visto comandantes colapsar en momentos críticos porque ignoraron señales de advertencia médica. Sus hombres necesitan un líder funcional, no un mártir». La conversación fue interrumpida por el cabo Rodríguez, quien llegó corriendo con información que cambiaría todo el curso de los eventos. «Doctora, coronel, acabamos de interceptar comunicaciones enemigas. Están planificando un segundo ataque para mañana al amanecer. Pero hay algo más. Están específicamente targeting nuestras instalaciones médicas. Saben que tenemos heridos que no podemos mover». La implicación era clara y aterradora. El enemigo había identificado las operaciones médicas de Elena como un factor crítico en la resistencia de la base. Al atacar específicamente la enfermería y las áreas donde estaban ubicados los heridos, esperaban crear un caos médico que obligaría a la rendición de la posición. Elena sintió un escalofríos que no tenía nada que ver con la temperatura de la montaña. La perspectiva de defender heridos inmovilizados durante un ataque coordinado presentaba desafíos médicos y logísticos que superaban cualquier escenario que hubiera considerado. Necesitaba un plan que protegiera a sus pacientes mientras mantenía operativas las capacidades médicas esenciales. El coronel Vázquez, a pesar de su agotamiento, inmediatamente comenzó a evaluar opciones tácticas. «Podemos distribuir a los heridos en búnkers individuales, pero eso haría imposible brindarles atención médica continua. O podemos consolidarlos en el búnker principal y defender esa posición con todo lo que tenemos». Elena analizó rápidamente las implicaciones médicas de cada opción. Distribuir a los pacientes críticos significa que morirán por falta de atención. Consolidarlos los convierte en un objetivo único, pero me permite mantener el nivel de cuidado que necesitan para sobrevivir. Médicamente, no hay opción real. La decisión requería una reorganización completa de las defensas de la base. El búnker principal, originalmente diseñado como refugio de emergencia, necesitaba ser transformado en un hospital subterráneo que pudiera funcionar durante un combate intenso. Elena comenzó inmediatamente a planificar la logística de esta operación médica sin precedentes. El sargento Hernández había observado la conversación con una comprensión creciente de la magnitud del desafío que enfrentaban. «Doctora, he estado pensando en algo. Durante mi entrenamiento de combate urbano, aprendimos técnicas para mover heridos en túneles y espacios confinados. Podríamos adaptar esas técnicas para operaciones médicas subterráneas». La propuesta del sargento abrió nuevas posibilidades que Elena no había considerado. Su conocimiento médico combinado con la experiencia táctica del sargento podría crear soluciones innovadoras para los desafíos únicos que enfrentarían en el búnker. Comenzaron inmediatamente a desarrollar protocolos médicos específicos para cirugía subterránea. El proceso de mover 42 pacientes críticos al búnker principal tomó toda la tarde y requirió la participación de todos los soldados disponibles. Elena había desarrollado un sistema de priorización que aseguraba que los pacientes más críticos fueran movidos primero, con equipos médicos móviles que mantenían funciones vitales durante el transporte. La configuración del búnker como hospital subterráneo desafió toda la creatividad médica que Elena había desarrollado. El espacio limitado requería una organización tridimensional de pacientes, con sistemas de ventilación improvisados y iluminación de emergencia que permitiera realizar procedimientos médicos complejos en condiciones subóptimas. El cabo Rodríguez había demostrado un talento excepcional para la logística médica bajo presión. Su sistema de organización de suministros en el búnker maximizaba la accesibilidad, mientras minimizaba el espacio utilizado. Cada instrumento, cada medicamento, cada vendaje tenía una ubicación específica que podía ser encontrada instantáneamente incluso en oscuridad total. Los soldados que no estaban directamente involucrados en la preparación defensiva habían sido integrados en el sistema médico subterráneo. Elena les había enseñado técnicas específicas para asistencia médica en espacios confinados, desde posicionamiento de pacientes hasta manejo de equipos de ventilación de emergencia. Su capacidad para entrenar personal médico auxiliar bajo presión extrema había creado un equipo médico funcional a partir de soldados de combate. La comunicación dentro del búnker requería sistemas especiales debido a la interferencia de las estructuras de concreto y tierra.
Elena y el sargento Hernández habían desarrollado un sistema de señales manuales que permitía coordinación médica silenciosa, crucial para mantener operaciones médicas durante combate cuando el ruido podría revelar posiciones al enemigo. El coronel Vázquez había organizado las defensas de manera que los soldados más experimentados protegieran directamente el búnker médico. Su plan táctico incluía múltiples líneas de defensa concéntricas, con la posición médica como el punto final que debía ser defendido a toda costa. La supervivencia de los heridos se había convertido en el objetivo militar primario. Elena había calculado que tendría aproximadamente 6 horas de operaciones médicas normales con los suministros disponibles una vez que comenzara el segundo ataque. Después de eso, tendría que confiar completamente en técnicas de medicina de supervivencia que había estudiado teóricamente pero nunca implementado en situaciones reales de vida o muerte. La preparación psicológica de los heridos para el ataque inminente requería un equilibrio delicado entre honestidad y mantenimiento de la moral. Elena había decidido explicar la situación claramente a aquellos pacientes en condiciones de comprender, mientras proporcionaba sedación controlada a casos críticos que podrían sufrir complicaciones debido al estrés psicológico. Los sistemas de ventilación del búnker habían sido modificados para funcionar durante ataques de gas o humo, una posibilidad real, dado el nivel de sofisticación que había demostrado el enemigo. Elena había desarrollado protocolos específicos para manejo respiratorio de pacientes en ambiente contaminado, utilizando máscaras improvisadas y sistemas de filtración de emergencia. La iluminación de emergencia era crucial para mantener operaciones quirúrgicas durante el ataque. El cabo Rodríguez había creado un sistema de luces de respaldo múltiples que garantizaba iluminación adecuada incluso si los sistemas principales eran destruidos. Su ingeniería improvisada había resuelto uno de los desafíos técnicos más importantes para la medicina subterránea. Elena había establecido protocolos específicos para diferentes escenarios de ataque. Si el búnker era penetrado, tenía planes para evacuar pacientes críticos a túneles secundarios. Si el sistema de ventilación era comprometido, tenía procedimientos para manejo respiratorio de emergencia. Si los suministros médicos eran destruidos, tenía técnicas de medicina primitiva que podrían mantener vivos a los pacientes más críticos. El sargento Hernández había demostrado una capacidad de aprendizaje médico que superaba cualquier expectativa. Bajo la tutela intensiva de Elena durante la preparación para el ataque, había desarrollado habilidades quirúrgicas básicas que le permitirían asistir en operaciones complejas o incluso realizar procedimientos simples de manera independiente si fuera necesario. La coordinación entre operaciones médicas y militares había alcanzado un nivel de integración sin precedentes. Elena participaba directamente en la planificación táctica, proporcionando información sobre las limitaciones médicas que debían ser consideradas en las decisiones de combate. Su perspectiva médica había influenciado estrategias militares de manera que protegía tanto a los defensores como a los heridos. Los últimos preparativos incluyeron la distribución de equipos médicos de emergencia individuales para cada soldado defensor. Elena había creado kits de trauma personal que permitirían autotratamiento básico o asistencia mutua durante el combate. Su conocimiento sobre medicina de combate había mejorado significativamente las posibilidades de supervivencia de toda la unidad. La comunicación con el comando exterior continuaba siendo intermitente, pero los mensajes fragmentarios indicaban que Base Esperanza era considerada una posición crítica que debía mantenerse a toda costa. Esta información aumentaba la presión sobre Elena, sabiendo que su trabajo médico tenía implicaciones estratégicas que trascendían la supervivencia de los soldados individuales bajo su cuidado. Cuando el sol comenzó a ponerse en la víspera del segundo ataque, Elena realizó una última inspección de sus preparativos médicos. Cada paciente estaba posicionado para maximizar sus posibilidades de supervivencia. Cada instrumento médico estaba ubicado para acceso inmediato. Cada procedimiento de emergencia había sido repasado con su equipo auxiliar. Había hecho todo lo humanamente posible para prepararse para lo que estaba por venir. El coronel Vázquez, con su herida finalmente tratada apropiadamente, había recuperado parte de su energía y liderazgo. Su confianza en las capacidades médicas de Elena era absoluta, y había organizado toda la defensa de la base alrededor de proteger las operaciones médicas que ella había establecido. La supervivencia de la unidad dependía ahora tanto de las habilidades médicas como de las habilidades militares. La noche previa al segundo ataque fue particularmente silenciosa. Elena aprovechó estas horas finales para reflexionar sobre el viaje extraordinario que la había llevado desde ser una médica urbana idealista hasta convertirse en el factor más crítico para la supervivencia
de una unidad militar en combate. Su transformación personal había sido tan dramática como su evolución profesional. Los soldados de Base Esperanza habían comenzado a referirse al búnker médico como el corazón de la base, reconociendo instintivamente que las operaciones médicas de Elena se habían convertido en el centro vital de su resistencia. Su presencia había transformado no solo las posibilidades médicas, sino también la psicología de combate de toda la unidad. Cuando finalmente llegaron las primeras luces del amanecer, Elena estaba preparada para enfrentar el desafío más extremo de su carrera médica. Lo que estaba por suceder pondría a prueba no solo sus habilidades técnicas, sino también su resistencia física, su fortaleza mental y su capacidad para tomar decisiones de vida o muerte bajo la presión más intensa imaginable. El segundo ataque comenzó exactamente como la inteligencia militar había predicho, a las 5:45 horas del cuarto día de la crisis. Sin embargo, la intensidad superó todas las expectativas. Los grupos irregulares habían coordinado un asalto que incluía morteros pesados, granadas de gas lacrimógeno, y un ataque directo contra el búnker médico que confirmaba que habían identificado las operaciones de Elena como el objetivo estratégico principal. Desde el primer momento, Elena supo que esta batalla sería diferente. El ruido de las explosiones en el búnker era ensordecedor, y la estructura de concreto vibraba con cada impacto cercano. Los sistemas de ventilación que habían instalado funcionaban perfectamente, pero el aire estaba cargado de polvo y humo que hacía difícil la respiración incluso con las máscaras improvisadas. Los primeros heridos del segundo ataque llegaron al búnker 15 minutos después de iniciado el combate. Elena se enfrentó inmediatamente a una situación sin precedentes. Debía tratar nuevas bajas mientras mantenía vivos a los 42 pacientes críticos que ya estaban bajo su cuidado. El búnker se convirtió en un laberinto tridimensional de cuerpos heridos, equipos médicos y personal que se movía con precisión ensayada. El sargento Hernández demostró inmediatamente las habilidades quirúrgicas que había desarrollado bajo la tutela de Elena. Cuando llegó un soldado con una herida abdominal penetrante, Elena pudo confiarle completamente la operación mientras ella atendía simultáneamente a 2 casos de trauma múltiple. Su capacidad para trabajar de manera independiente duplicó efectivamente la capacidad quirúrgica del búnker. El cabo Rodríguez había evolucionado hacia algo que trascendía su entrenamiento militar original. Su gestión logística del búnker médico durante el combate activo era extraordinaria. Anticipaba las necesidades de Elena, organizaba el flujo de heridos, y mantenía operativos todos los sistemas de soporte vital incluso mientras explosiones sacudían toda la estructura. La comunicación con el coronel Vázquez durante el combate se realizaba a través de un sistema de radio de corto alcance que él había establecido específicamente para coordinar operaciones médicas y militares. Sus reportes desde las posiciones defensivas permitían a Elena anticipar el tipo y número de heridos que podría esperar, mejorando significativamente la preparación de recursos médicos. Una hora después de iniciado el ataque, Elena enfrentó la decisión más difícil de su carrera médica. Los suministros de anestésicos se habían agotado completamente, pero continuaba recibiendo heridos que requerían cirugía inmediata para sobrevivir. Tuvo que comenzar a realizar operaciones utilizando únicamente anestésicos locales improvisados y técnicas de control de dolor que había estudiado en medicina de emergencia. La primera cirugía sin anestesia adecuada fue una extracción de metralla del pecho de un soldado de 19 años. Elena explicó claramente al paciente lo que tendría que hacer. Le proporcionó un objeto para morder, y procedió con una precisión que compensaba la falta de anestésicos apropiados con velocidad excepcional. La operación tomó 12 minutos y salvó la vida del soldado. Los soldados en el búnker habían desarrollado un sistema informal de apoyo mutuo que complementaba los esfuerzos médicos de Elena. Aquellos que podían moverse asistían a los más graves, proporcionando soporte emocional, ayudando con necesidades básicas y creando una atmósfera de solidaridad que mejoraba significativamente las posibilidades de supervivencia psicológica de todos los heridos. El sistema de iluminación de emergencia del cabo Rodríguez fue puesto a prueba extrema cuando una explosión directa sobre el búnker interrumpió el suministro eléctrico principal. Sus luces de respaldo funcionaron perfectamente, permitiendo a Elena continuar una operación crítica sin interrupción. Su ingeniería improvisada había salvado una vida que de otra manera se habría perdido en la oscuridad. A las 3 horas de combate, Elena había realizado 14 cirugías adicionales en condiciones que habrían sido consideradas imposibles en cualquier contexto médico convencional. Su capacidad para adaptar técnicas quirúrgicas a limitaciones extremas de recursos había alcanzado un nivel que bordeaba lo sobrenatural.
Cada operación era un ejercicio de creatividad médica pura. El coronel Vázquez había organizado la defensa de manera que los soldados más heridos pero aún capaces de combate defendieran específicamente las entradas al búnker médico. Esta estrategia no solo protegía las operaciones médicas, sino que también utilizaba la motivación personal de los heridos para crear una línea defensiva particularmente determinada. Los ataques de gas lacrimógeno fueron neutralizados por el sistema de ventilación modificado, pero crearon un desafío médico adicional para pacientes con heridas respiratorias. Elena tuvo que improvisar tratamientos para exposición química utilizando soluciones salinas y técnicas de lavado que minimizaran la contaminación secundaria de otros pacientes en el espacio confinado. El sargento Hernández había alcanzado un nivel de competencia médica que permitía a Elena confiarle casos cada vez más complejos. Cuando llegó un soldado con una fractura craneal abierta, Elena pudo supervisar la operación mientras realizaba simultáneamente una amputación de emergencia en otro paciente. Su capacidad para multiplicar su efectividad médica a través del entrenamiento intensivo había sido fundamental para manejar el volumen de casualties. La situación táctica comenzó a cambiar favorablemente cuando los soldados que Elena había tratado y devuelto al combate durante los días anteriores comenzaron a marcar la diferencia en la batalla. Su contribución médica había creado un efecto multiplicador que aumentaba la capacidad defensiva de la base, más allá del simple número de soldados iniciales. Una explosión particularmente cercana al búnker causó un colapso parcial que bloqueó una de las entradas principales. Elena tuvo que reorganizar inmediatamente el flujo de pacientes y personal, creando nuevas rutas de acceso que mantuvieran operativas las funciones médicas esenciales. Su capacidad para adaptar operaciones médicas a cambios estructurales fue crucial para mantener la continuidad del cuidado. El cabo Rodríguez demostró un heroísmo que trascendía el deber militar cuando voluntariamente se expuso al fuego enemigo para recuperar suministros médicos de un área bombardeada de la base. Su acción permitió a Elena extender las operaciones médicas por varias horas adicionales, salvando vidas que de otra manera se habrían perdido por falta de recursos básicos. Elena había comenzado a utilizar técnicas de medicina de supervivencia que había estudiado teóricamente pero nunca practicado. Cuando se agotaron los hilos de sutura, utilizó tendones de animales que los soldados habían conservado de raciones de emergencia. Cuando se acabaron las vendas, improvisó con tiras de uniformes esterilizados. Su creatividad médica no tenía límites. La comunicación con el exterior finalmente se restableció cuando un helicóptero de reconocimiento logró establecer contacto de radio de corto alcance. Las primeras palabras del coronel Vázquez fueron: "Necesitamos evacuación médica inmediata para 43 heridos críticos. Nuestro médico ha realizado milagros, pero necesita apoyo hospitalario para completar el tratamiento". La respuesta del comando exterior reveló la magnitud de lo que Elena había logrado. Base Esperanza había registrado la tasa de supervivencia más alta de cualquier unidad militar que hubiera enfrentado ataques de similar intensidad. Su trabajo médico había salvado vidas que estadísticamente deberían haberse perdido, creando un precedente en medicina de guerra que sería estudiado durante años. La decisión de evacuar la base llegó cuando la inteligencia militar confirmó que el enemigo estaba preparando un tercer ataque con armamento pesado que podría destruir completamente las instalaciones. Elena tuvo 30 minutos para preparar a 43 pacientes críticos para evacuación médica de emergencia, una operación logística que normalmente requeriría horas de planificación. El proceso de evacuación médica fue una demostración final de la coordinación extraordinaria que Elena había desarrollado con su equipo. Cada paciente fue estabilizado específicamente para transporte aéreo, con sistemas de soporte vital portátiles que mantendrían funciones críticas durante el vuelo a instalaciones hospitalarias apropiadas. El coronel Vázquez, supervisando la evacuación de sus hombres, se acercó a Elena mientras el último helicóptero se preparaba para despegar. «Doctora, usted salvó a mi unidad. No solo medicament, sino militarment. Sin su trabajo, habríamos perdido esta posición y probablemente la mayoría de mis soldados. Lo que usted hizo aquí será recordado para siempre». Elena, agotada después de 4 días de medicina de guerra continua, respondió simplemente: «Coronel, esto es lo que hacemos. Cada vida vale la pena el esfuerzo». Pero internamente, sabía que había sido transformada por la experiencia de manera fundamental. Nunca volvería a ver la medicina de la misma manera. El viaje de evacuación de 2 millas hasta la zona de aterrizaje segura se realizó con Elena acompañando a los heridos más críticos. Durante esos 30 minutos de vuelo, continuó proporcionando cuidados médicos,
manteniendo vivos a pacientes que requerían atención constante incluso durante el transporte de emergencia. Los informes posteriores confirmarían que Elena había tratado 217 casos médicos de diversos grados de gravedad durante los 4 días de crisis, había realizado 63 cirugías mayores, y había mantenido una tasa de supervivencia de 96% entre pacientes críticos. Su trabajo había redefinido los estándares de medicina de guerra en condiciones extremas. El sargento Hernández y el cabo Rodríguez fueron posteriormente recomendados para entrenamiento médico formal debido a las habilidades extraordinarias que habían desarrollado bajo la tutela de Elena durante la crisis. Su transformación de soldados de combate a profesionales médicos competentes había demostrado el potencial para entrenar personal médico de emergencia en situaciones de campo. Cuando finalmente llegaron al hospital militar en Medellín, Elena fue recibida como una heroína, pero ella insistía en que su éxito había sido resultado del trabajo en equipo y la dedicación de todos los involucrados en Base Esperanza. Su humildad contrastaba con la magnitud objetiva de lo que había logrado bajo condiciones imposibles. Los soldados de Base Esperanza, durante su recuperación hospitalaria, desarrollaron un vínculo especial con Elena que trascendería el contexto militar. Muchos la visitarían años después, trayendo a sus familias para conocer a la mujer que había salvado sus vidas. Para ellos, Elena representaba no solo competencia médica excepcional, sino también la compasión humana en su forma más pura. El coronel Vázquez fue posteriormente promovido y asignado a desarrollar nuevos protocolos de medicina de combate basados en las innovaciones que había observado en el trabajo de Elena. Su experiencia en Base Esperanza cambió fundamentalmente su perspectiva sobre la integración entre operaciones médicas y militares en situaciones de combate. Elena regresó a su trabajo como médica de campaña, pero ahora con una reputación que la precedía. Su experiencia en Base Esperanza se convirtió en caso de estudio en escuelas militares y médicas, y ella fue invitada regularmente a enseñar técnicas de medicina de guerra en condiciones extremas. Los eventos de Base Esperanza demostraron que bajo presión extrema, los límites de lo que es médicamente posible pueden ser redefinidos por la combinación de conocimiento técnico, creatividad, determinación y trabajo en equipo. El legado de Elena trascendía sus logros individuales para inspirar a una generación completa de profesionales médicos. La historia de Elena Morales, solo una médica de campaña que salvó 250 soldados y llevó a un coronel 2 millas hasta la seguridad, se convirtió en leyenda dentro del ejército colombiano. Pero para quienes la conocían personalmente, su verdadera grandeza radicaba no en los números impresionantes, sino en su compasión inquebrantable y su dedicación absoluta al valor de cada vida humana. Años después, cuando Elena reflexionaba sobre aquellos 4 días que la habían transformado para siempre, recordaba no las cirugías dramáticas o las decisiones de vida o muerte, sino los momentos silenciosos en los que había sostenido la mano de un soldado asustado o había ofrecido palabras de esperanza a alguien que creía que iba a morir. Para ella, esos habían sido los momentos más importantes de toda la experiencia. La medicina había llevado a Elena Morales a los límites de lo humanamente posible, y allí había descubierto que esos límites podían ser trascendidos cuando la competencia técnica se combinaba con una compasión absoluta por la vida humana. Su historia se convirtió en testimonio de que los verdaderos héroes no nacen, sino que se forjan en los momentos cuando la humanidad enfrenta sus mayores desafíos.